La oposición está jugando a la contra. Es decir, no le gusta tener la pelota, la tira para adelante y ve que puede armar con alguna ocasión circunstancial que le pueda permitir rascar algo. Y así es muy difícil ganar elecciones. Te lo voy a preguntar de la manera más terrenal, natural y poco profesional. ¿Qué onda la relación con Victoria Villarroel y el gobierno? Lo que te explican cerca de Villarroel es que el gobierno no acepta disidencias. Y eso es algo que uno lo ve en la práctica. Es decir, no acepta críticas constructivas, no hay tales. Lo dice el mensaje un poco de Karina, lealtad y obediencia. En la política lo que importa es estar en la agenda de discusión. Es decir, el temor que le tiene el político no es al odio, es a la indiferencia. Donde dejaron de hablar de vos no existís más. Me gustaría empezar sobre todo con este contexto. Estamos en medio del quilombo electoral, ya algunas provincias han votado, otras faltan por votar, faltan las nacionales, y vos estás realmente en la madre, en la fuente de toda la información y de todos los problemas. ¿Qué se respira, qué se vive tal vez más desde el lado del oficialismo y de la Casa Rosada de cara a las elecciones? ¿Cómo estás notando el contexto hoy por hoy? Bueno, ahí tenés dos temas que son bastante principales o que cooptaron bastante el ambiente de la Casa Rosada, porque por un lado están las elecciones en sí mismas, con todo lo que representa para el gobierno, que como bien debe saber la mayoría, tiene una debilidad legislativa muy importante. Es decir, estamos hablando de elecciones legislativas, la que tenemos en octubre. Se renuevan diputados y senadores en 8 provincias. Entonces, el gobierno lo que se está jugando acá es la fortaleza que puede llegar a tener o no en el gobierno, en el Congreso, para encarar los 2 años que le queda de mandato. Hasta ahora, Javier Milei ha logrado mantener un control relativamente bueno sobre el Congreso, en términos de que con tan solo 6 senadores y poco más de, creo que tiene 38 diputados, ha logrado sacar leyes muy ambiciosas desde el punto de vista del contenido, de las reformas, independientemente de si uno las considera buenas o malas, ha logrado sacar leyes que el peronismo en 4 años, con mayoría en la Cámara, no pudo ni acercarse a hacer algo similar. Entonces, Javier Milei lo que se juega en estas elecciones es cómo va a ser su relación con el Congreso de acá hasta 2027. A la vez que está tratando de imponer la hegemonía de su partido en el resto del país. Porque lo que pasó en las elecciones de 2023 es que si bien Javier Milei terminó arrasando en el balotaje, tanto en las PASO como en la primera vuelta, a sus candidatos en las provincias no les fue bien. Es decir, el fenómeno de Milei no salía de Milei. Los candidatos que iban con su boleta perdían contra los oficialismos locales, pero después Milei de repente en algunas provincias sacaba 70 puntos. Entonces, desde el año pasado, Milei le dio a su hermana Karina, que es la presidenta de La Libertad Avanza, la tarea de llevar el partido a las 24 jurisdicciones del país. Y un poco también lo que se está jugando es eso, qué tanto éxito tuvo Karina en ese armado de llevar, como dicen ellos, las ideas de la libertad a cada rincón. Y en paralelo, algo que está más, tal vez es el tema que más en auge está en la discusión en los medios, en las mesas chicas de la política hoy en día, es un poco la interna que esto generó en el gobierno entre los dos principales actores que rodean a Javier Milei, que son su hermana Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. ¿Por qué tiene que ver con las elecciones? Y esto me parece que es lo importante, porque el armado electoral siempre estuvo en manos de Karina Milei. Pero Santiago Caputo tenía una visión de que ese armado empezaba a interferir con algunos aspectos de la gestión. ¿Desde qué lugar? Al ver que la decisión de Karina de competir en las provincias podía hacer que eso significara confrontar con los gobernadores en sus propios territorios, eso después generaba un poco de ruido en el Congreso. Es decir, lugares donde el gobierno podría arreglar una alianza y con eso garantizarse los votos para leyes del oficialismo en el Congreso, de repente se empezaban a complicar porque La Libertad Avanza iba a confrontar con esos gobiernos provinciales en su propio territorio. Entonces empezó a haber ahí una discusión en el plano estratégico, que además también tiene que ver con esto, con que Santiago Caputo lo que dice es, a mí lo que me interesa es tener la mayor cantidad de diputados y senadores en el Congreso.
no me importa tanto después el color de ese diputado, es decir, es del partido del gobernador o si es... Lo importante es que vote lo que dice el presidente. Pero ¿no crees, Nico, que ahí te puede llegar a pasar, lo hablaba, mira, justamente en una de las secciones del podcast con Tommy, que es tiene una consultora, y justamente hablábamos de esto, de la importancia o la dificultad también de saber si tenés que ir con puros o si tal vez tenés que transar un poco? ¿No crees que el, ese objetivo que tiene Santiago Caputo y esas ganas que tiene, te puede llegar a salir el tiro por la culata y que el día de mañana se pueden llegar a dar vuelta? O sea, ¿no lo ve así él? ¿No está ese miedo? Yo te digo que sí está el miedo, pero ese miedo está hacia el propio armado de la Libertad Avanza. ¿Por qué lo digo? Porque la discusión que se vio en las últimas semanas entre lo que es las Fuerzas del Cielo, que es este espacio que responde a Santiago Caputo, que está integrado por las figuras más relevantes del ecosistema de redes sociales, como puede ser el Gordo Dan o Agustín Romo, que también es el jefe de la Libertad Avanza en la legislatura bonaerense, u otros tuiteros, digamos, jóvenes que siguieron a Milei desde las bases, es que a esos chicos no se les estaba dando lugares en las listas para privilegiar los lugares del armado de Sebastián Pareja, que es el hombre que responde a Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, que lo que hizo fue básicamente buscar dirigentes que antes habían sido descartados por los demás espacios. Es decir, lo que dicen los chicos de las Fuerzas del Cielo es, los que se pueden dar vuelta son ellos. Ellos van con la bandera purista de la Libertad Avanza, digamos, los papeles, pero de repente son personas con pasados en los gobiernos de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires o del kirchnerismo en diversas etapas. Entonces lo que dicen es, a mí no me importa si es mío o de quién sea el candidato que finalmente entre en la lista. El tema es que después responda a Javier Milei, porque esto ya pasó en 2023, justamente, y también generó una discusión entre quién era el armador de ese momento, que era Carlos Kikuchi, hoy es senador bonaerense y está enfrentado con la Libertad Avanza, y Santiago Caputo. Porque Kikuchi quería que la Libertad Avanza tuviera boleta en todas las provincias, que tuviera candidato a gobernador, candidato a diputado en todas las provincias. Y Santiago Caputo decía no. No porque no nos interesa, lo que nos interesa es que gane Javier. Los demás no representan a la idea de Javier y la gente no los va a votar. Y además, bueno, después generan los problemas que después generaron las denuncias por venta de candidaturas. Hubo algunas cosas muy raras en el armado de 2023. Entonces, eso es un poco lo que querían evitar ahora este sector del gobierno que responde más a Santiago Caputo, que finalmente terminó perdiendo esa discusión, porque en las listas bonaerenses solo se le dio un lugar al armado, digamos, que responde a Caputo, que fue un quinto lugar en la lista de legisladores bonaerenses para Nahuel Sotelo, que hoy es secretario de Culto y Civilización, y todos los demás quedaron afuera. Y Karina Milei sacó un tuit esta semana, que muchos tal vez lo habrán visto, donde dijo, el que cuestiona a los candidatos del presidente está cuestionando al presidente. Entonces, esa discusión parece haberse saldado, haciendo una aclaración también de que, si bien Caputo tal vez cree en una estrategia diferente, nunca, jamás se atrevería, o creo yo por lo menos, a enfrentar públicamente o frontalmente a Karina Milei. Es decir, no vamos a encontrar una desautorización directa de Caputo a Karina, sí tal vez de los que responden a Caputo con Sebastián Pareja o los Menem, Martín y Lule, que son como las manos derecha e izquierda de Karina en este armado. Pero nunca va a haber un enfrentamiento entre el asesor presidencial y la hermanísima. Porque yo creo que si hay algo que aprendió Caputo del pasado, de la historia de la Libertad Avanza, es que todo aquel que fue contra Karina perdió la cabeza. Se me viene el ejemplo del propio Carlos Kikuchi, que lo mencionamos recién, que poco después de las elecciones de las PASO de 2023 perdió su lugar. Y el propio, no sé, Ramiro Marra, por decir uno de los, o Eugenio Casieles, figuras que estuvieron en la fundación del espacio y que cuando quedaron en malos términos con Karina fueron completamente excluidos del espacio, más allá de su relación con Javier Milei, al punto de que fueron eliminados, vamos a decir en un término así un poco metafórico, de la faz de la tierra libertaria, digamos.
Tal cual. Y sí, o sea, a mí me encanta siempre el que ve el programa, el que es usuario recurrente, lo sabe, me encanta hacer bastante analogías con el fútbol. Y es más una batalla de menotistas y bilardistas que de Menotti y Bilardo en sí. Totalmente, totalmente. Es más una cuestión de los métodos, de cuál es la estrategia, creo yo, que puede llevar a garantizar los objetivos del presidente. Pero también un poco tiene que ver con los resultados recientes. Nos vamos a vos mencionaste, las elecciones que han ocurrido a lo largo de este año, han sido elecciones locales, no nacionales, donde vimos que donde la Libertad Avanza fue solo, no le fue bien. En cambio, la elección que ganó fue en Chaco, donde fue en coalición con el oficialismo local de Leandro Esdero. Ahí ganó con el 40 y pico por ciento de los votos, si no me equivoco. Pero en Salta perdió, más allá de que en el gobierno destacaban el resultado en Salta Capital, donde sí les fue muy bien, pero en la elección total creo que ganaron una banca de las 12 o 13 que se ponían en juego. En Jujuy perdió, en Santa Fe quedó tercero. Eh, bueno, ganó en Cava, por supuesto, pero ahí tuvo la particularidad de que esa elección se nacionalizó bastante, en parte por el candidato que eligió jugar el gobierno, fue con Manuel Adorni, una figura que el gobierno no quería quemar en una elección legislativa. No le gustó nada a Milei que se desdoblaran las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Pero es el único ejemplo. En las provincias, los armados libertarios todavía no terminan de arrancar o de tener ese peso propio como para disputarle a los gobernadores que tienen una estructura territorial muy importante, que la gente los conoce. Y en cambio los libertarios a veces tienen que ir con figuras un poco más desconocidas. Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir, de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.